Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao convite para participar desse congresso, né? Desde que nós recebemos o convite, a gente ficou muito feliz para poder participar e falar um pouco em relação à regulamentação, principalmente aqui no Brasil. Agradecer também ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo pela oportunidade, que também está apoiando, né, esse congresso e também sempre que a gente traz, né, essa pauta em relação à cannabis medicinal, a gente tem bastante sucesso em relação a isso dentro do Conselho. E eu atuo na área regulatória há mais de 27 anos, e especificamente em cannabis desde 2015, então são 10 anos atuando nessa área. O que a gente tem, né, em relação à cannabis e as possibilidades e o que a gente de fato encontra aqui no Brasil. Então, a cannabis, ela tem, né, regulamentação em outros países como alimento, como cosmético, como suplemento, e até foi através do suplemento que eu acabei indo para a área regulatória de cannabis, porque eu atuo na área de suplementos alimentares desde 2007, e aí eu tinha vários questionamentos em relação ao entendimento de empresas que queriam entrar no Brasil, de empresas no Brasil que queriam ter produtos à base de cannabis, e aí eu fui tentar, né, entender toda a questão regulatória, mas também observar, e até a gente tem hoje muito isso, inclusive quando a gente faz a análise de todos os documentos, quando você tem um grau alimentício e quando você tem um grau farmacêutico, que é o que vai originar, né, o medicamento e o produto à base de cannabis. O medicamento veterinário, então, ainda, né, o MAPA não teve nenhuma regulamentação em relação a isso, a gente está aguardando, esperando toda a parte em relação ao medicamento veterinário, mas a gente já vem tendo discussões com o Ministério da Agricultura em relação a alimento, e tem também a questão em relação ao suplemento, né? Então, quando eu comecei em 2015, a gente não tinha um cenário para alimento nem para suplemento. Agora, o ano passado, a gente já viu uma movimentação muito grande em relação a isso. A gente vê, né, uma das coisas que mais as pessoas mandam para mim, principalmente quando elas estão em outros países, a gente tem whey com cannabis, a gente tem creatina com cannabis, a gente vai ter suplemento de cannabis no Brasil. A gente tem algumas formas que já foram citadas aqui de entrada desses produtos no mercado brasileiro. E através, principalmente, da RDC 660, né? Então, a gente tem aí essa questão em relação ao cosmético também, um interesse muito grande. A gente tem o uso do medicamento hoje, o registro de apenas um medicamento perante a Anvisa. O resto, a Anvisa considera produtos à base de cannabis, porque para você ter um medicamento, você precisa ter já toda a eficácia garantida. Então, ela também trouxe a questão do produtos à base de cannabis para poder trazer, inclusive, a regulamentação que a gente tem hoje. E a gente tem visto também um movimento muito grande por parte dos dentistas, né, que vem utilizando também os produtos à base de cannabis e o interesse em relação a isso. É sempre importante, eu sempre coloco isso nas minhas apresentações, e a gente teve aqui a mesa anterior falando sobre as associações, e eu falo que, assim, né, tudo que a gente tem hoje, se a gente debate a parte de legislação no Brasil, é em virtude de todo o movimento que as associações fizeram, fazem, né, e que é uma força extremamente importante para tudo, né? A própria Anvisa, ela fala que até 2014 ela não tinha tido nenhuma provocação no sentido de ter produtos à base de cannabis. A partir do momento, né, que teve uma grande repercussão, inclusive na imprensa, do movimento, né, do caso, né, de cannabis, da família tentando fazer a importação, ela começa a estabelecer as primeiras legislações, as primeiras regras para poder colocar, né, de alguma forma, e trazer a importação desses produtos. Então, eu conheço a Flor da Vida, tive agora, recentemente, em março, fazendo uma visita. Eu sou de Marília, então a Maria Flor também é uma associação de Marília, que eu também conheço. E a Abrace, ela é uma referência, a gente tem muitas outras associações, e eu gosto de trazer porque, assim,
todo o movimento que as mães fizeram, né, surtiu e vai continuar o efeito em relação à necessidade. A sociedade ela já aceitou essa questão em relação de que não dá para a gente trabalhar contra, tentar ir dentro de uma necessidade de uma mãe que tem, né, ali uma luta em defesa de dar um medicamento para o filho dela. Então, eu sempre faço esse destaque em todas as apresentações, porque eu falo muito que se a gente está aqui hoje, foi em virtude de todo o movimento que as mães fizeram. A linha do tempo em termos regulatórios. Nós ainda temos muita coisa para avançar, né? Então, assim, a regulamentação, ela tem, sim, uma necessidade de avançar para que a gente tenha cada vez mais acesso. O que a gente teve nesses últimos 10 anos? O primeiro movimento que a Anvisa fez de importação e o trâmite que isso levava, a dificuldade em termos de você conseguir fazer um processo de importação. Depois, a gente teve a RDC 335 de 2020, né, e a 339 se transformando na 660, que é o processo de importação, e esse processo hoje ele é significativo. Hoje a gente tem mais de 450 mil importações de pacientes, né, fazendo a solicitação. O serviço de autorização hoje é um dos serviços mais acessados na plataforma do governo federal. Então, a 660 ela é uma realidade hoje, né? As pessoas elas importam, os médicos prescrevem e os produtos que entram são produtos que vão direto para a mão do paciente. Ele não passa pela farmácia, ele não passa pelos critérios da Anvisa. É uma resolução que foi em virtude de uma medida judicial e que também era para ser utilizada principalmente para o uso compassivo, né? E, no entanto, hoje a gente tem mais de 400 empresas cadastradas nas notas técnicas de produtos e a gente tem esse volume em relação às importações. A gente também vem acompanhando o projeto de lei o 399 de 2015, que é um projeto de lei extremamente importante e que, infelizmente, todas as vezes que a maioria das pessoas escutam falar sobre esse projeto de lei, seja pela imprensa, seja de uma maneira geral, sempre vem a questão de combater o uso recreativo. Então, esse projeto ele teve muita dificuldade, inclusive, de tramitar dentro do Congresso, porque sempre que se fala em avançar num projeto de lei, vem toda a discussão em relação ao uso recreativo. Mas é um projeto de lei que a gente também batalha muito, porque a gente entende que ele é necessário. A RDC 327 de 2019, né, eu acompanhei a discussão quando a diretoria colegiada colocou, ela tinha também uma resolução para plantio e para cultivo, e era um momento muito diferente do que a gente tem hoje, e até para entrar num acordo entre os diretores, o projeto, a proposta de resolução para plantio e cultivo acabou saindo da pauta e a gente conseguiu, né, naquele momento, avançar com a 327. A 327 é a primeira resolução que fala de produtos de cannabis que a Anvisa traz, né? A gente sabe de todas as limitações, toda a necessidade de avanço, mas é uma primeira, né, resolução que trata exclusivamente em relação a isso. E agora nós estamos num período de atualização da RDC 327 de 2019, em que a gente pode, até o dia 2 de maio, enviar contribuições. Qualquer pessoa pode propor contribuições para a Anvisa, e é importante esse momento porque a Anvisa tinha colocado 3 anos para atualizar a RDC 327 de 2019, que era para ter acontecido em 2022. A gente está em 2025. Então, a gente tem ainda, né, uma dificuldade, inclusive, de tramitar toda essa discussão internamente. Por mais que a gente tinha um cenário em 2015 e o cenário seja outro agora, ainda tem muita coisa que a gente precisa e que a gente tem que debater, a gente tem que falar em relação à regulamentação. Então,
esse é um momento extremamente importante, porque nós estamos em consulta pública e a gente pode enviar as nossas contribuições. O que eu queria destacar em termos de etapas regulatórias que a gente tem no Brasil? A gente tem a 327, a gente tem a importação do canabidiol e a gente tem o registro como medicamento, que é só o Mevatil, que é registrado, né? Eu não tenho conflito de interesses em falar em marcas, e ele está registrado perante a Anvisa como medicamento. A 660, existe uma discussão, inclusive quem acompanhou o voto, né, da Anvisa para colocar a consulta pública para que a gente pudesse fazer as propostas, já tem uma discussão em relação a 660. Mas hoje, né, a gente tem a realidade das associações, a gente tem a realidade da 660, que são pacientes que fazem uso e que esses pacientes eles não vão poder ficar descobertos do dia para a noite, né? Existe todo um processo que a própria agência tem consciência e a necessidade de regulamentar. Então, eu tenho, né, visitado as associações, eu tenho visto o movimento que as associações têm feito, o quanto eles buscam, né, trabalhar dentro das possibilidades deles ali e buscar o mínimo que seja para garantir a qualidade do produto, e a gente precisa também estabelecer aí para que não tenha, né, essa questão em relação só a uma decisão judicial. A 660 é decisão judicial, as associações são decisão judiciais, e as farmácias de manipulação hoje que manipulam também são ações judiciais. Então, a farmácia de manipulação ela foi proibida também pela questão da dispensação e também pela questão da manipulação. Então, essas ações judiciais também elas têm movimentado o mercado, né, de uma forma que foge do que a gente tem de regulamentação, e a gente tem colocado sempre que a gente tem oportunidade da necessidade que a gente tem de uniformizar e de que a gente garanta acesso a todos os pacientes dentro de todas as necessidades. Então, aqui tem, sempre importante destacar, né, em relação, assim, o pessoal fica bem bravo com a Anvisa, e eu até falo assim, a gente precisa entender também o que a gente tem de leis. Hoje, né, a cannabis, ela está dentro da portaria 344. Dentro da portaria 344, ela é um medicamento controlado. Então, por que outros profissionais, além do médico, do dentista e do médico veterinário, não pode prescrever? Porque nenhum desses profissionais pode prescrever medicamentos da portaria 344. A gente tem a questão em relação às discussões que foram feitas, eu estava na audiência pública dos fitoterápicos, como que saiu isso antes da criação da Anvisa. O fitoterápico no Brasil, ele é considerado um medicamento. Então, sendo considerado um medicamento, todos os critérios para você colocar esse produto no mercado é como medicamento. E eu falo isso porque, como eu sou também da área de suplementos, a gente teve até uma discussão agora recentemente em relação à hora Pronobis. A hora Pronobis proibida como suplemento. E todo mundo me perguntando, nossa, mas o que aconteceu? Como suplemento, ela não tem autorização do constituinte, então ela não vai poder ser comercializada como suplemento. Mas a maioria das reportagens saiu, Anvisa proíbe hora Pronobis, né? Então, sempre essas questões que às vezes, né, não ficam tão claras, porque o entendimento da legislação, o entendimento das portarias. Então, por exemplo, a portaria 344, ela é anterior à criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a Anvisa tem que seguir. Então, tem algumas coisas que a gente também precisa fazer em relação ao Ministério da Saúde. Tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar a lei. Então, se a gente quer tratar fitoterápico de uma forma como é em outros países, porque a maioria dos outros países, o fitoterápico ele é um suplemento, ele está muitas vezes relacionado com alimentos funcionais, com vitaminas e minerais. Os próprios chás, nos outros países, eles têm melatonina. Aqui no Brasil a gente não tem. Então, assim, a gente tem essa questão que trava mesmo a parte regulatória em virtude das leis que existiam antes da Anvisa e de todo o decorrer
da agenda regulatória, de todas as fases regulatórias. Então, às vezes parece simples a alteração e a modificação de uma norma, mas não é, tá? Eu estou colocando aqui vários exemplos que vão além da cannabis e que são recentes e que, infelizmente, a gente vai precisar ter, né, cada vez mais um avanço regulatório para que a gente possa avançar nisso. Então, aqui tem o Mevatil, que foi o primeiro medicamento. Então, não temos medicamentos registrados no Brasil? Temos um. O restante são todos considerados produtos à base de cannabis. Tá? Por que produto? Porque ele ainda não passou por um estudo clínico e ele ainda não comprovou a sua eficácia. Ele tem que ter a segurança, ele tem que ter a garantia da qualidade daquele produto, todo o controle, mas a eficácia ele ainda não tem. Então, ele é um produto, ele não é um medicamento. Então, tudo que a gente tem, fora o Mevatil, nas farmácias, é produtos à base de cannabis. A autorização sanitária, a Anvisa tinha dado 5 anos para o mercado e para que se apresentasse os estudos. Hoje, a gente, até antes da pandemia, quando a gente falava na pesquisa, quando a gente falava na necessidade do estudo clínico, tudo, a gente tinha um cenário. A partir da pandemia, hoje se discute muito dados reais, muitas coisas que a gente pode utilizar, mas ainda, né, a gente está tentando também levar essa discussão para dentro da Anvisa de quanto tempo a gente precisa para realizar uma pesquisa. A Anvisa está querendo estender esses 5 anos para mais 5 anos, desde que você inicie os estudos. Isso é o suficiente? Não sabemos. É a hora que a gente tem para propor. Então, a autorização sanitária, ela está aí, né, como uma autorização provisória, e muitas empresas venceu esse prazo, a gente tem processos vencendo agora no mês de abril, que vão ter a renovação da autorização. Os objetivos da resolução era estabelecer requisitos para comercialização, prescrição, a abrangência, né? A Anvisa também colocou ali dentro, né, que não se pode fazer publicidade, é proibida qualquer publicidade dos produtos de cannabis. Mas o que é uma publicidade? Qual é, né, o nosso papel em relação à divulgação para o prescritor? Como que a gente faz essa interface com o prescritor? Quais são as informações que a gente precisa levar? Precisa fazer uma publicidade para o prescritor, né, para o dentista, mesmo para o farmacêutico, dentro da farmácia, como que ele vai fazer, como ele vai ter toda a questão que foi debatida, inclusive aqui anteriormente, em relação ao acolhimento, né? Quais as informações que os profissionais precisam receber. Então, esse também é um momento para a gente falar para a Anvisa o que é publicidade em relação quando eu quero divulgar os produtos à base de cannabis. Aqui não é permitida a amostra grátis, né? E isso é também uma discussão que todo mundo faz em relação à amostra, né? Muitas vezes você vai ter que ter uma adequação de dose para o paciente, tudo. Então, também é um momento que a gente tem para fazer as nossas contribuições. E é vedada a manipulação de fórmulas magistrais. Agora, na atualização da 327, em consulta pública, eles estão incluindo a manipulação. Ah, mas eles colocaram só o canabidiol de forma isolada. Mas, pelo menos, eles estão incluindo a manipulação. Se a gente entende que dá para incluir mais coisas, esse é o momento. Então, o setor magistral está se movimentando para fazer as inclusões. Tá? O receituário, quando a Anvisa colocou, ela colocou receituário azul até 0,2% e receituário amarelo acima de 0,2%. Ela já está revendo para a questão em relação, qual é a prescrição nas associações? Receituário branco. Qual é a prescrição para 660? Receituário branco. Então, por que não trazer, né, até 0,2% receituário branco? Então, a Anvisa já trouxe essa proposta. E o acima de 0,2%, ela está trazendo para que seja receituário azul. Então, já tem uma proposta para modificar os receituários.
E ela está aumentando essa questão em relação ao THC. Quando ela soltou a primeira, né, o limite era até 0,2 e acima somente o uso paliativo. Hoje, ela já está fazendo algumas considerações e estabelecendo os grupos populacionais, tipo, gestantes não vão poder utilizar acima de 0,2. Mas é o momento também para que a gente coloque, né, principalmente essa questão que se fala em termos de THC. Então, a 327, ela tem toda essa questão da dispensação dos produtos. A gente vê nas associações, né, o farmacêutico ali fazendo a dispensação. A gente vê a farmácia de manipulação, que quando ela coloca o produto lá, ela coloca sob liminar, mas está fazendo a dispensação. A questão toda em relação à farmácia, de uma maneira geral, tem a dispensação realizada pelo farmacêutico. Pela 660, o produto, né, ele chega direto na mão do paciente, ele não passa pela dispensação, ele não passa por esse acompanhamento também, que o farmacêutico pode atuar diretamente com o prescritor. E aí a gente também foi convidado, sempre que a gente é convidado, a gente se coloca para participar do grupo técnico, para falar sobre a questão dos protocolos, né? Então, a gente vê que isso foi o primeiro projeto de lei aprovado pelo governo do Estado, pelo governador, pelo Tarcísio, e com uma expectativa já inicial de avançar. No entanto, a gente ficou 1 ano para conseguir aprovar o primeiro. A gente está fazendo 1 ano dos protocolos e quanto a gente conseguiu atender de pacientes, visto, né, que a gente tem aí apenas para síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Então, o quanto o Estado consegue atender pelo SUS ainda é muito restrito. Então, tem um debate muito grande. A Cidinha, como ela comentou aqui, ela faz parte, eu vejo ela debatendo, ela sempre se posiciona, principalmente dentro das necessidades, porque todas essas patologias o Estado aprovou também a partir dos 2 anos, e a gente sabe que a criança, antes dos 2 anos, precisa. Então, é um movimento necessário, é um movimento que, assim, se não mudar a questão da lei aqui, né, se a gente não ampliar, a gente está conseguindo, de passos bem curtos, tentar avançar em relação ao protocolo para tratamento de dor. Mas não temos perspectiva de quando isso vai avançar, né? E a gente sabe que se o Estado de São Paulo tem um movimento que a gente acha que está à frente de outros estados, até porque foi o primeiro estado a aprovar a liberação no SUS, a gente está praticamente no 2º ano de mandato, mas a gente não avançou efetivamente em relação a isso, tá? Então, tem a questão regulatória, tem a questão dos projetos de lei e tem o movimento que nós todos temos que fazer. Então, esse congresso, ele é extremamente importante, a oportunidade que vocês estão tendo aqui, principalmente os alunos, né, de poder ter essas vivências, de poder aprender todas essas questões que estão sendo debatidas todos esses dias. Isso faz com que a gente entre realmente num movimento muito maior, que é promover cada vez mais acesso para quem precisa e garantir, principalmente, toda a questão que envolve aí a qualidade do produto e que o paciente não fique em nenhum momento sem poder utilizar aquilo que foi prescrito. As considerações finais, a Anvisa fala muito na necessidade de monitoramento, e é importante a gente trazer todas essas informações. Então, quanto mais a gente se unir em blocos que a gente tem as empresas que defendem zero, tem todo o movimento das associações, tem todo o movimento das farmácias de manipulação e tem também o movimento da indústria. A gente já tem, acho que, dados levantados em relação à questão do monitoramento, que a gente pode trazer isso cada vez mais. A rotulagem e o folheto informativo, né, foi todo definido para poder colocar esse produto e nem a associação precisa e nem a 660.
e a farmácia de manipulação também não. Então, também precisamos trabalhar em relação às informações que são necessárias para o produto. E o acompanhamento, principalmente do farmacêutico, junto ao médico, seja o dentista ou o médico veterinário, para que possa, né, ajustar essas questões em relação à dose, em relação ao veículo. Tem muita diferença de um produto para o outro, não são sempre o mesmo recipiente. Os médicos têm muita informação de que 1 ml é 20 gotas, se tratando de produto de cannabis não é dessa forma. Então, essa necessidade da troca para que a gente atue cada vez melhor, né, e promovendo cada vez mais acesso. Bom, era isso, né, e depois eu vou estar aberta aí para responder as perguntas. Buenas tardes. Soy María Auxiliadora Vargas, soy farmacéutica. Como ya me había presentado, yo fui directora de INAVISA, de la autoridad regulatoria de mi país, hace 6 años, y actualmente represento a varias empresas, entre ellas algunas que están trabajando ya con cannabis en nuestro país. Nuestros laboratorios, o sea, son licenciatarios y ellos producen o importan directamente. Bueno, nosotros tenemos desde el 2017, empezamos ya cuando yo estaba como directora justamente, empezamos a trabajar por el tema cannabis, ¿verdad? Porque tuvimos muchos casos de producción casera del producto, o sea, estaban realizando en las casas debido a los efectos que estaban consiguiendo de repente en estos productos. Entonces nosotros nos vimos, como Ministerio de Salud y como autoridad regulatoria, nos vimos obligados ya a reglamentar los productos elaborados en base a como materia prima cannabis. Entonces, tenemos nuestra ley, que es la 6007/2017, donde con esta ley se creó un programa nacional para estudiar, ¿verdad?, y la investigación clínica y científica del uso medicinal de cannabis y sus derivados. Esta ley fue reglamentada en el 2018 con el decreto 9303, que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del uso medicinal de la planta y sus derivados. Y ahí empezamos ya, ¿verdad?, dentro de estas reglamentaciones ya se menciona las condiciones y los requisitos para que se puedan elaborar productos con cannabis. Entre ellos, a raíz de eso, salieron ya las resoluciones, ¿verdad?, de la Secretaría General del Ministerio de Salud, y donde tenemos las condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención de la licencia de producción e industrialización controlada de productos derivados de la planta de cannabis, de conformidad a lo previsto, ¿verdad?, en la ley del 2017 y el decreto, para las actividades relacionadas a la producción e industrialización controlada de la planta de cannabis, a destinarse con fines de estudio, investigación médica, científica y uso medicinal. Solamente para estos casos fue aprobada, ¿verdad?, la ley, el decreto y las resoluciones anteriores, ¿verdad? Bueno, después tenemos la resolución, ya en el 2021 se fueron ejecutando, ¿verdad? Y a medida que uno va aprendiendo, uno va trabajando, ¿verdad?, vamos modificando nuestras reglamentaciones. Tal es así que en el 2021 ya tenemos los lineamientos para el registro de profesionales médicos y pacientes. O sea, se establecieron bases de datos de los profesionales médicos y el Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados de Cannabis del Programa Nacional. Para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta. El PROINCUMED es el programa justamente que también fue creado en el marco de estas reglamentaciones de cannabis. También en el 2021
ya salió la resolución por el cual se establecían los requisitos para el registro sanitario de los productos derivados de cannabis como principio activo para uso medicinal. Después, 3. Y actualmente, o sea, el año pasado nomás se volvió a actualizar nuestro marco legal y tenemos la resolución 169/2024, por el cual se establecen los requisitos para el registro sanitario. Es una actualización de la anterior, donde sí estaban ya algunos lineamientos para la regulación de la importación, la exportación, producción y comercialización del cannabis psicoactivo. Bueno, voy a mencionar un poquito algunos detalles de algunas reglamentaciones más significativas. La ley, ¿verdad? La ley del año 2017 estableció un marco regulatorio para promover primero el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados para el tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos. También con esta ley se creó el PROINCUMED, que es el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal. También se estableció que la autoridad de aplicación, la DINAVISA, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, es la autoridad de aplicación y fiscalización de investigaciones serán supervisadas por DINAVISA y la Secretaría Nacional Antidrogas, que es la SENAT, en este caso, para nosotros. También con esta ley se podrán validar investigaciones científicas realizadas en países que hayan autorizado ya el uso de la planta de cannabis y hubieran probado sus efectos terapéuticos paliativos. La producción va a ser controlada, es una producción controlada de la planta de cannabis y deberá ser autorizada por DINAVISA, que es la autoridad regulatoria, la SENAT y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, que es la SENAVE. Son 3 instituciones que aquí tienen que encargarse, ¿verdad?, de fiscalizar y de aprobar los productos elaborados a base de cannabis. La importación de plantas y semillas será autorizado por DINAVISA y SENAVE, por DINAVISA y SENAVE, porque SENAVE es la institución que se encarga justamente de la parte de las semillas, pero siempre fiscalizado por la SENAT. En el ámbito del Ministerio de Salud Pública se crea un registro nacional de usuarios de productos derivados de cannabis. En el decreto 9303 del año 2018 establece las condiciones para la promoción del estudio, la investigación médica, científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo de la planta de cannabis para el tratamiento de enfermedades o afecciones en humanos, así como los requisitos para la producción, la industrialización controlada, la importación, la exportación, la comercialización, la prescripción, dispensación y el uso racional en el marco del programa de PROINCUMED. La producción e industrialización privada de productos derivados de la planta se podrá realizar solamente en laboratorios farmacéuticos nacionales. Eso está bien explícito en nuestra reglamentación. El que solicita una licencia, o sea, el que solicita la licencia es un laboratorio farmacéutico, no es una persona física, es el laboratorio farmacéutico nacional previamente autorizado por la autoridad sanitaria, que es DINAVISA acá en nuestro país. También el decreto establece una donación para el programa que será del 2% del producto final obtenido. En PROINCUMED, que satisfaga las necesidades de las personas inscritas, porque este 2%, ¿a qué se destina? Acá no sé en qué idioma me salió, pero bueno. El 2% que tiene que donar los laboratorios de su producción
al PROINCUMED. Esto se destina al uso de las personas que están registradas en el Registro Nacional de Usuarios. Para eso, cada laboratorio tiene que donar su producción, el 2% de cada producción. Y se utiliza en forma gratuita, ¿verdad?, para estos usuarios. Bueno, entre la fase de la producción e industrialización tenemos, en la fase de producción tenemos el cultivo, la siembra y la cosecha, la elaboración de derivados de la planta de cannabis y la disposición final de los restos. En la industrialización tenemos elaboración, el fraccionamiento, control de calidad, almacenamiento, transporte, disposición final de residuos y comercialización. La licencia. Para uno poder elaborar acá en nuestro país productos con cannabis, tiene que ostentar o tiene que conseguir, ¿verdad?, una licencia, que eso está definido en las reglamentaciones también de Dinavisa. Entonces, la producción e industrialización controlada requiere obligatoriamente una licencia otorgada por Dinavisa en coordinación con CENAVE y SENAC, en el ámbito de la competencia de estos últimos según sea el caso, que autorizará al licenciatario a la ejecución de las actividades referidas. Esta licencia no puede ser transferida ni cedida a ningún título, ni obtenida para la realización exclusiva de alguno de los procesos. El licenciatario debe realizar todas las actividades del proceso, salvo el transporte o disposición final, que podrán ser tercerizados. Validez de la licencia, 5 años. La resolución 433 establece las condiciones y procedimientos para la obtención de la licencia. Las condiciones generales, por ejemplo, tiene que tener domicilio constituido en Paraguay, contar con un laboratorio farmacéutico para fabricación de medicamentos de uso humano dentro del territorio. O sea, tiene que ser un laboratorio de producción de medicamentos, de productos de medicamentos. No puede ser un laboratorio de cosméticos, por ejemplo, no puede ser un laboratorio de otro tipo, de otro rubro. Tiene que ser de medicamentos dentro del territorio nacional habilitado por Dinavisa, y también este laboratorio tiene que cumplir con las buenas prácticas de fabricación. Tiene que presentar un contrato con un profesional farmacéutico que va a ser el director técnico o el regente. Entre los requisitos para otorgar la licencia tiene que presentar un plan de cultivo, que eso tiene que ser aprobado, ¿verdad?, por los que evalúan la licencia. Tiene que presentar un plan de industrialización. Tiene que presentar sus transportes, que tienen que ser los vehículos especiales y acondicionados de acuerdo a la naturaleza del producto, y un plan de disposición final. Eso es muy importante porque se tiene que saber qué pasa con los restos de la planta que no son utilizados para la fabricación de los medicamentos. Entonces, un plan de disposición final indicando métodos que se van a utilizar para garantizar que los residuos resultantes sean inocuos para la salud y el ambiente. Generalmente se presenta un plan, ¿verdad?, de disposición final por incineración. Entre los requisitos, ¿verdad?, nuestra resolución más nueva, que ya fue actualizada, tenemos que los requisitos para el registro sanitario de estos productos derivados de cannabis psicoactivo para uso medicinal, y se regula también la importación, exportación, producción, comercialización. Los productos derivados de cannabis psicoactivos son medicamentos con forma farmacéutica definida, que contenga THC. Esos son los productos derivados de cannabis psicoactivos, son los que contienen THC como principio activo en concentración igual o superior a 0,5%. En peso seco para uso medicinal, terapéutico, paliativo. El uso medicinal, terapéutico, paliativo es cuando existe una evidencia científica o una investigación clínica suficiente que demuestre que el THC se puede utilizar eficazmente para el tratamiento y o enfermedades concretas.
También nuestra resolución dice que disponer que los productos derivados de cannabis psicoactivo para uso medicinal, terapéutico, paliativo, únicamente podrán ser registrados, importados o comercializados por empresas detentoras de la licencia de producción e industrialización controlada de cannabis vigente, con materia prima que puede ser de su producción local autorizada, puede ser materia prima que importa, puede ser un semi-terminado o un granel importado, o también puede ser un producto terminado importado. Al tener la licencia, uno puede, sí o sí tiene que hacer todos los procesos, pero también puede traer un producto importado ya terminado o un granel o la materia prima y fabricar acá el producto. Los productos con cannabis psicoactivo derivados de cannabis y productos derivados que contengan THC como principio activo en concentración igual o superior al 0,5% va a estar sujeta a la disposición establecida por la ley 1340/88, que es nuestra ley que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines. Por eso la condición de venta de estos productos que tienen cannabis psicoactivo, la venta es bajo receta cuadruplicada. Y también se establece, ¿verdad?, como ya dije anteriormente, una donación obligatoria del 2% del producto obtenido para el PROINCUMED. Nuestra actualidad, tenemos hoy un marco legal revisado y actualizado en varias oportunidades. Tenemos 15 laboratorios farmacéuticos que hoy cuentan con la licencia de producción e industrialización. Tenemos ya productos registrados, que son formas farmacéuticas elaboradas de solución oral o jarabes, gotas sublinguales, cremas tópicas, líquidos tópicos, presentación rolón, también tenemos, que están orientadas al tratamiento de patologías de dolor crónico, epilepsia y otras condiciones refractarias. Hoy tenemos aproximadamente 20 registros sanitarios otorgados a productos con cannabis en diferentes formas farmacéuticas y diferentes concentraciones. Bueno, esto. Muchas gracias por la atención. Ahí está mi correo, mis dos correos, cualquiera de los dos. Me pueden escribir si quieren alguna consulta o alguna aclaración sobre este tema. Buenas tardes a todos. En primera instancia, agradecer la invitación para presentar en el Congreso la situación regulatoria del cannabis medicinal en Uruguay. Como fui presentado, yo me desempeño en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde la actividad principal que tenemos es para el cannabis no psicoactivo, conocido como cáñamo, pero como van a ver ahora en la presentación, en mi ministerio, el Ministerio de Ganadería, es representado por mi persona en la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, un instituto creado exclusivamente para gestionar el tema cannabis en Uruguay. Voy a comenzar con una línea de tiempo de la regulación para que se ubiquen cómo comenzó todo y cómo estamos al día de hoy. Todo comenzó en el 2013 con una ley, la 19.172, que modifica una ley de estupefacientes de 1974, y esa modificación introduce la posibilidad de cultivar cannabis con diferentes fines. Sergio, compartiste el PowerPoint, pero no la presentación. Si quieres, puedes compartir la tela completa para que nosotros consigamos ver la presentación, porque ahorita no estás compartiendo. A ver, ahí se ve. Todavía no aparece. Si le das ahí a compartir, debe dar la opción como de compartir la pantalla entera y no una ventana.
Porque creo que cuando lo pones en modo presentación no... Así que pantalla entera. Un segundito. Pantalla completa. Ustedes me dicen ahí a ver si se ve. Ahí se ve, pero de pronto cuando lo pones en modo presentación, no. A ver. Voy a poner modo presentación, a ver si... ¿Desaparece? ¿Parece? Ahí ya sirvió, perfecto. Ahí se ve la cronología del tiempo, entonces. Cualquier cosa me interrumpen, por favor. Listo, sí, pero ahí está bien. Bien, como les decía, en el 2013 se hace la introducción de la ley. En el 2014 se introduce un decreto reglamentario que toca el consumo de cannabis recreativo o lúdico, que no es el tema que nos convoca en este momento. En el 2014 también se reglamenta la ley y se genera el decreto 372, que ese sí me toca directamente en nuestro ministerio, porque regula toda la producción de cáñamo o cannabis no psicoactivo de uso no médico. Luego en el 15 sí, nosotros en Uruguay se reglamenta a través del decreto 45 del 2015, 46 debería decir, perdón ahí, 46 del 2015, el uso medicinal. En el 17 se reglamenta el uso del cannabidiol con receta médica blanca para prescripción. Y en el 2019 se generan dos leyes muy importantes, una que promueve la investigación a base de cannabis en todos los ámbitos. Dejo el número de la ley para que puedan interiorizarse, es bastante extensa, y una ley que redunda sobre el decreto medicinal. Es una ley de 19.487, que más adelante les voy a decir qué es lo que menciona, en qué temas profundiza. En el 2020, con el decreto 19 y 42, se reglamenta el uso del alimento humano, aceites comestibles y proteínas extraídas del grano de cannabis, de cáñamo. En el 2021, el decreto que se había generado en el 2015 se deroga y se lo actualiza, se mejora muchos de sus artículos. Por lo tanto, el que hoy está vigente es el decreto 246 del 2021. En el 2021 también se reglamenta por decreto 282 el tema de los depósitos aduaneros para que medicamentos puedan ser almacenados en un depósito aduanero, que estaba prohibido para cannabis. Y en el 22, el Ministerio de Ganadería reglamenta a través de una resolución la posibilidad de industrializar el cannabis no psicoactivo, el cáñamo, obteniéndose extractos y cannabinoides aislados de uso no médico. Y no tienen grado medicinal, grado farmacéutico. Es un producto muy particular porque no es un producto que no está autorizado a consumir en Uruguay, pero los requisitos de calidad que hemos establecido hacen que sean exportados tanto mucho para Brasil, por la 660 media cero, o para Europa de uso no medicinal. Y en el 2023, decreto 56, se genera un decreto muy importante que permite la formulación de fórmulas magistrales. Después de toda esta cronología y de esta línea de tiempo,
la institucionalidad del cannabis a través de esta ley queda de esta manera. Queda un instituto que lo crea esta ley en el 2013, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y luego, dentro del instituto, están representados los 4 ministerios que menciono ahí. El Ministerio de Salud Pública, como el ministerio muy importante y clave para toda la reglamentación y uso del cannabis, el Ministerio de Desarrollo Social por el impacto social que esto tiene, el Ministerio de Industria y Energía por todo lo que es la parte de industrialización y comparte también la pantalla con el uso no medicinal cáñamo por el tema de los aceites comestibles y las fibras. Y bueno, de quien les habla, el Ministerio de Ganadería, que tiene toda la competencia para todo lo que es el cannabis no psicoactivo de uso no médico. Ahí aparecen granos, aparecen fibras, aparecen proteínas y aceite comestible. En Uruguay la definición del cannabis por esta ley es clara, establece un máximo de 1% tanto en sus unidades floridas, en flores como en sus derivados. Cuando es menos de 1%, lo considera cannabis no psicoactivo o vulgarmente conocido como cáñamo, y mayor de 1% como marihuana o cannabis psicoactivo. A diferencia de otros países, como ven ahí, de 0,3 en Europa, Suiza y Australia 1 y República Checa 1, que son los límites establecidos por ellos. Y luego en la misma ley, al cannabis lo define en función de su fin o el uso que se le va a destinar. Lo divide en 3 tipos de usos: la investigación científica o uso medicinal, el uso no médico, que son los alimentos, la industria o el cosmético, o el recreativo o uso lúdico o uso adulto, como solemos decir acá. Pero el artículo más importante que regula, que establece el uso medicinal, es el artículo 3 de esta ley, donde claramente subrayo y dice: la plantación, cultivo y cosecha para fines de investigación e industrialización para uso farmacéutico, de acuerdo a los reglamentos vigentes y con previa autorización del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es el instituto que se creó a los efectos del uso de esta sustancia. El decreto 246 que les mencioné, que sustituye el 46 del 2015, hace hincapié que son cannabis y sus derivados se consideran medicamentos y están regulados por la ley de medicamentos. Y los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud Pública deben demostrar su calidad, seguridad y eficacia. Es importante tener en cuenta que en el 2024 se crea un registro de medicamentos a base de cannabis con un destino exclusivo de exportación, basado en este decreto. Luego la ley de acceso al cannabis medicinal del 2019, que profundiza o ahonda lo que es el 246 del 2021, lo que era el del 2015, que implementa un programa nacional de cannabis, donde forma parte profesionales del ministerio para monitorear e implementarlo. Luego pretende promover el desarrollo del sistema de farmacovigilancia activa de los productos de cannabis medicinal, cosa que antes no existía, y implementa el acceso al cannabis medicinal a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es el sistema de salud que tenemos funcionando en Uruguay. Este es el organigrama de cómo funciona, de cómo está organizado el IRCA. Ahí lo más importante que menciono y que detallo es el monitoreo y la evaluación, porque todas las licencias para operar con cannabis en Uruguay, con cannabis de uso medicinal, tienen que tener una previa autorización del instituto. Está conformado por una junta directiva con esos 4 ministerios que menciono y un departamento de monitoreo y evaluación de proyectos.
Y el área jurídica también tiene una actividad muy importante porque se verifican que el origen de los fondos sea lícito, de los fondos a invertir en el proyecto. Por otro lado, el organigrama del Ministerio de Salud Pública, donde caen estos temas de cannabis medicinal. Como verán ahí, marco el Departamento de Medicamentos, un departamento que cuelga en la División de Evaluación Sanitaria, donde se registran extractos de cannabis o CBD, o sea, el cannabinoide aislado. Y también permite la generación de formulaciones magistrales en farmacias categoría 1 y categoría 2, que están reglamentadas en lo que es la actividad farmacéutica en Uruguay. Y el último departamento que ven ahí es el Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios, que es el departamento que registra los cosméticos que contienen CBD. Les digo CBD, aislado de CBD, porque es el único cannabinoide permitido para elaborar cosméticos. Y también aprovecho a aclararles que el CBD en Uruguay no está autorizado para ser utilizado como alimento humano o como complemento o como un ingrediente de un alimento, ni nutracéutico ni en alguna otra categoría. Solamente se puede utilizarlo como medicamento en formulaciones magistrales o como ingrediente en cosméticos. Y del otro lado del organigrama del Ministerio de Salud Pública, de la División Fiscalización, cuelga un departamento de inspecciones, que es donde se realiza las inspecciones para hacerles habilitación de los laboratorios o de las plantas industriales que van a obtener esos extractos o cannabinoides, que van a industrializar ese cannabis para lograr ese producto de grado farmacéutico. En Uruguay hay 7 tipos de licencia que se obtienen en el IRCA, en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y los menciono uno por uno. La investigación científica, sea con fondos públicos o privados, el cultivo per se del cannabis, estamos hablando de la importación, la siembra, el cultivo, la cosecha, e inclusive el acondicionamiento, entiéndase por acondicionamiento el secado de la flor o de la biomasa vegetal que se va a utilizar como materia prima para futuras extracciones, la industrialización per se del cannabis, que es la extracción de cannabinoides para ser usados para la elaboración de extractos o cannabinoides aislados en medicamentos o formulaciones magistrales, como les mencioné anteriormente. La prestación de servicios, pues el secado y el acondicionamiento del cannabis también requiere una licencia específica. Los laboratorios analíticos, los que cuantifican los cannabinoides, también deben tener una licencia del IRCA, y una reciente licencia emitida hace el año pasado, la importación y venta de semillas y producción de plantines, la posibilidad de que un operador, una empresa, pueda importar y vender semillas o vender material de propagación o vender plantines. Esto es importante porque en Uruguay ya tenemos registrado en el Instituto Nacional de Semillas variedades certificadas, tanto de cannabis no psicoactivo para producir CBD como de cannabis psicoactivo, marihuana, para producir flores con THC. Y claramente la licencia de elaboración de fórmulas magistrales que tiene que ser sacada por las farmacias que les mencioné. Todas estas licencias y los instructivos, correspondientes instructivos, donde están los detalles de los requisitos, están en esa página web que les pongo. Este es un flujograma que intenta representar de los productos que se producen y se elaboran. En verde están los que hoy actualmente se pueden hacer en Uruguay, y en rojo
los que aún no están permitidos o no se ha logrado concretar. En la parte superior verán un flujograma donde dice importación, cultivo, un macroproceso llamado industrialización, donde está el secado de la materia prima, la extracción del o los cannabinoides, la formulación del medicamento y luego los procesos de venta interna y exportación al exterior. En el eje de las vertical verán la institución reguladora, la que interviene en todos esos procesos que acabo de mencionar. Verán que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, interviene en todos los procesos, en todos los eslabones de la cadena. La División de Sustancias Controladas interviene en la importación de estos cannabinoides o extractos. El secado, la extracción y la formulación interviene el Departamento de Fiscalización, donde habilita la planta, el laboratorio donde se va a operar, y el Departamento de Medicamentos registra las especialidades farmacéuticas, los medicamentos que se vayan a registrar, que se vayan a producir, perdón. Y bueno, la División de Servicios de Salud autoriza la venta y la División de Sustancias Controladas autoriza la exportación de la materia prima, en caso que sea la materia prima lo que se vaya a exportar. En verde verán que aparece la Dirección de Laboratorios Veterinarios, que es una dependencia similar de salud pública, solo que para animales, y depende del Ministerio de Ganadería, del ministerio donde yo pertenezco. Ahí está en verde porque ya hay claramente productos veterinarios a base de cannabis, básicamente a base de CBD. Las flores secas se pueden producir claramente con buenas prácticas de manipuleo. En este caso es el secado. Esa buena práctica de fabricación o buenas prácticas de manufactura en Uruguay arranca a aplicarse en el secado de ese material vegetal, luego en la extracción propiamente dicha. Y bueno, eso puede terminar en un medicamento fitoterápico, en una fórmula magistral o un ingrediente activo farmacéutico para ser exportado. Como verán, esos tres productos tienen color verde, por lo tanto existen en Uruguay y se operan. Sin embargo, la flor seca en Uruguay no se ha registrado como una especialidad vegetal para consumo directo. Es algo que todavía está en evaluación y no se ha avanzado al respecto. La situación actual del 2025 es de unas 52 licencias de cannabis medicinal. Verán si bien ahí dice de cultivo e industria 13 y 13, de industria operativas está la tercera parte, aproximadamente. Así que hay una proporción mucho menor a la que aparece en los datos. Una cosa es tener la licencia y otra cosa es operar. Luego hay, investigación, laboratorios analíticos, los semilleristas o viveristas, que les acabé de decir, la licencia que permite importar genética y vender material de propagación, vender semillas o plantines. Y empresas que tercerizan y empresas que están trabajando en zona franca como depósito aduanero. Estos son los productos que están registrados hoy, básicamente los medicamentos, que están con los principios activos y la forma farmacéutica, y el laboratorio. Últimamente se vienen incorporando algunos más, pero estos son los que hace ya desde el año pasado están en venta en Uruguay. Y los desafíos que tenemos para los próximos años es una investigación científica para la comprobación de eficacia y seguridad de los tratamientos con cannabis, ya sea con extractos, full spectrum o cannabinoides aislados. Se está discutiendo en Uruguay mucho el proponer formación académica en la Facultad de Medicina para los médicos, para los futuros médicos, en el uso terapéutico del cannabis. Si bien
las formulaciones magistrales hoy están permitidas, la cantidad de elaboración es muy baja, por lo tanto es un desafío promover este tipo de prescripción. Promover también la exportación de medicamentos registrados en Uruguay, como por ejemplo aprovechar la resolución 327 de Brasil y poder ingresar con medicamentos registrados. Un desafío que tenemos es el registro de medicamentos con altos contenidos de THC, que hoy no existen en Uruguay. También están en evaluación, básicamente por la eficacia y la seguridad. Y el registro de cannabis como una especialidad vegetal, o sea, el registro de la flor de cannabis también es un desafío que tendremos en los próximos años. Sin mucho más para agregar, deseando que haber sido claro, y quedo abierto a preguntas por algún tema en particular que no haya quedado claro. Buenas tardes a todas y a todos, un gusto, es un placer para mí poder estar aquí en este congreso. Muchas gracias al comité organizador Cotecan, también muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias. Voy a hablar acerca de lo que son los ejemplos de los asuntos regulatorios en Colombia específicamente. La historia de las leyes colombianas inicia principalmente con un papel que se ha destacado enfrentando lo que es el narcotráfico colombiano. Principalmente, pues Colombia ha sufrido alrededor de ya muchas décadas lo que es el uso indiscriminado de cultivos ilícitos. Mas, sin embargo, también representa la más importante cadena productiva dentro del campesinado en territorios como el Cauca, territorios alejados a la ciudad. Es así que estos desafíos históricos han conseguido crear una normatividad de una manera que sea mucho más robusta, técnica y progresista. Esto ha permitido que nos podamos organizar directamente para crear un marco regulatorio que permita el desarrollo de una industria con un gran potencial terapéutico y económico. Sobre todo que la regulación colombiana va a estar enfocada con la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo económico de la región. La historia de la penalización comienza pues principalmente en Colombia desde los años 1930, se intensifica cuando los Estados Unidos declara y toma decisiones políticas de convertir al cannabis como una droga trampolín o una droga de entrada, que permitía en esa época en Estados Unidos entrar drogas relacionadas con el opio, con la cocaína, entre otros. Sin embargo, las Naciones Unidas han afirmado y han reconocido que la droga, en este caso lo llamaron en ese momento la droga del cannabis, debía tener un nombre diferente y llamarse un estupefaciente, sobre todo para poderle dar un trato adecuado y asimismo tener unos fines médicos que sean indispensables para lo que es el bienestar de la humanidad. Es así que las Naciones Unidas, la ONU, crea como tal para Colombia la Comisión Nacional de Estupefacientes y al mismo tiempo la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o entorpecentes. Muy importante porque a partir de ahí se relaciona al cannabis como un producto vegetal de uso medicinal. Ya las tendencias a largo plazo, principalmente en Estados Unidos, se fueron flexibilizando, ¿sí? Sobre todo las leyes relacionadas con el uso de la marihuana, macoña, y en 1996 pues sabemos que ya empieza un uso de California pues en un estado ya legal del uso medicinal. ¿Qué vemos importante? En Colombia principalmente se utiliza mucho lo que es seguir el ejemplo de otros países. Colombia ha seguido el ejemplo de Estados Unidos, así como otros países de la región que bien hemos comentado, pero eso ha permitido poder copiar, poder ser de ejemplo las mismas leyes para adecuarlas en el territorio nacional. Esta importancia del marco regulatorio ha permitido que en Colombia se pueda llegar a transformar esta sustancia ilícita para que tenga un uso terapéutico. Y sobre todo, las leyes más importantes, a pesar de que en Colombia inicia en el 2015, la ley más importante empieza a ser la del 1787 del 2017.
y el decreto 811 del 2021, que ha permitido de que ya se establezca un marco legal que permita ya la producción, transformación y comercialización y sobre todo la pesquisa de lo que es ya como tal el producto de cannabis. Sobre todo, ¿con qué fin? El objetivo principal era tener una seguridad para todos los pacientes. Inicialmente era ahí donde se pudo evidenciar si sí era necesario un marco regulatorio y por qué, para posteriormente poder garantizar de que haya una calidad alta de los productos, inicialmente con fines farmacéuticos. Y este tipo de productos poderlos validar dentro del mercado colombiano para asimismo potencializar ya una industria tipo exportación. En Colombia siempre se ha enfocado en el tema de exportar principalmente a Estados Unidos. Y bueno, con unas prácticas sostenibles por el tema del cambio climático y los apoyos normativos que tiene Colombia, prácticas sostenibles. Es así que, pues primeramente, se inicia con la resolución 3168 del 2015, donde se puede ver que ya se regula la producción y sobre todo se aplica a lo que son las fuentes de semillas, o en este caso, lo que es productor de semente. Se inicia desde la base, se inicia desde que lo que es el campesino, se inicia desde lo que es ya la producción directamente en campo para poderla regular por parte del Estado. Al poderse regular directamente lo que es la semilla, lo que se hace ya es, por medio de los ingenieros agrónomos, poder llegar a tener unas habilidades técnicas que permitan hacer crecer cada vez más los cultivos. Se crean las unidades de investigación agronómica y asimismo ya llega lo que es la intervención privada de diferentes empresas para poder ya hacer todo lo que son los registros nacionales de cultivares de uso comercial. ¿Qué pasa después? Después es muy importante de que como Colombia está orientado a la importación y exportación, se pueda llegar a tener un marco regulatorio que permita como tal pues tener unas mejores prácticas agrícolas, unas mejores prácticas de investigación y al mismo tiempo pues de que se pueda llegar a exportar mucho más cannabis de uso medicinal. La ley que les comentaba, la ley del 2016 y ese decreto pues también ha sido muy importante para ofrecer sobre todo claridad. ¿Por qué? Porque en Colombia existió como tal una época, la época se llamaba época marimbera, una época en la cual se producía cannabis y se exportaba al mismo tiempo que con la coca y pues eso generó una cultura de lo que era la producción. Más sin embargo, con estos decretos ya se podía ofrecer una claridad para saber cómo podían las demás personas poder producir cannabis de una manera eficiente, de una manera controlada, de una manera mucho más profesional. Esas actividades regulamentadas, principalmente lo que es importación, exportación y cultivo, básicamente un inicio desde el 2016 era controlado por el Estado, era de carácter público. Lo que era la producción, fabricación y almacenamiento también en el 2016, más sin embargo va a cambiar. Tanto el transporte, todo lo que es fuente de semillera, semillas para plantación, todo eso en un inicio lo controlaba el Estado. Más sin embargo, se dieron cuenta de que era muy costoso y regularmente no estaba muy bien percibido por parte de los políticos. Se generaba una campaña para el 2016 un poco controversial. Estas fuentes seminales, pues principalmente duran un año. En ese año se hace todo el mejoramiento en el cual se va a enfocar en generar nuevas variedades, registrar variedades ya existentes y al mismo tiempo pues garantizar sobre todo rastreabilidad. Estos cultivares tienen unas fichas técnicas en las cuales los ingenieros agrónomos realizan como tal todo el proceso de registro, todo el proceso de conocer porcentajes, porcentaje de germinación, entre otros. Asimismo, pues estos atributos se registran en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales para poder llegar a hacer todo el proceso de legalización. Después, en la resolución 227 del 2022, ya se definen esos procesos, ya se definen las partes que van a intervenir y se concluye de que los principios para todo lo que es instalaciones, para todo lo que es comercialización, distribución y logística va a ser de carácter privado. Ya lo que es producción como tal de obtención de sementes, todo lo que es ya importación, lo va a regular como tal el Estado, va a ser público.
¿Cuáles son los pasos? Pues principalmente hay diferentes tipos de licencias o cupos, cotas, en las cuales pues se va a hacer primero lo que es cultivo de tipo investigación, todo lo que son producciones para generar variedades. En Colombia contamos con una amplia gama de variedades, mas sin embargo no las conocemos. Son variedades que terminan siendo muy rústicas. Este tipo de cupos y este tipo de licencias permiten como tal cerrar y que no existan muchas variedades con el mismo nombre, o que existan como tal una variedad con 8, 7, 9 nombres diferentes, muy importante. Este tipo de actividades se registran ante el ICA. El ICA es similar a Anvisa, es como similar, bueno, no, en este caso no. En este caso el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, es diferente. El INVIMA, que es otro que les voy a mostrar, ese sí es similar a Anvisa. La caracterización y los registros de los cultivares para poder permitir conocer porcentajes de cannabinoides, poder conocer porcentajes también del producto que se está manejando para poderlo incluir en el Registro Nacional de Cultivares. Posteriormente, debe haber otro cupo adicional, otra licencia enfocada en lo que es investigación, para saber sobre todo investigación en desarrollo de producto. Muy diferente porque ya el desarrollo de producto lo maneja como tal el Ministerio de Derecho, el Ministerio de Justicia. Y lo que es ya todo lo que es producción, cultivares, es el Ministerio de Salud. Finalmente se hace ya como tal los cupos para tipo exportación, tipo importación, y pues eso permite ya como tal tener unas fichas técnicas que son evaluadas en el exterior. Los avances regulatorios de esta resolución del 2022 están enfocados a que permiten ya que los componentes vegetales sean utilizados en productos alimenticios. E inclusive ya se están haciendo validaciones y ya se han autorizado desde esa resolución bebidas alcohólicas, bebidas tipo hard seltzer, bebidas tipo vodka, bebidas incluso como las cervezas, pero son muy limitadas, son muy exclusivas. También se ha mejorado en el espacio de las licencias, en el espacio de los cupos, y asimismo se ha podido llegar a hacer una tramitación mucho más fácil, una tramitación digital con el MIC, que les voy a presentar qué es el MIC, que es el Mecanismo de Información para Control del Cannabis. Esto lo articula el Ministerio de Justicia. Aunque hay unas licencias que las tiene como tal el Ministerio de Salud, todo el proceso digital debe ser con el Ministerio de Justicia. Se autorizaron prórrogas de licencias, prórrogas de 5 años, porque principalmente con el decreto 613 se habían obtenido 5 años. Ahora, con la nueva resolución del 2022, se ha permitido como tal tener una prórroga adicional 5 años. Si yo aviso cada 3 meses antes de que se venza, puedo como tal llegar a tener otra prórroga de la licencia. Y al mismo tiempo, estamos en una época digital, estamos en una época donde todo se sube a Instagram, redes sociales y demás. Esta resolución del 2022 permite como tal ya regular y sancionar tipo de publicidad que sea, pues en este caso ilegal, sancionar y generar unos lineamientos para que ya podamos publicar como tal tipos de productos a base de cannabis. Esto todo pues claramente con el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, y al mismo tiempo pues poder definir, y ahí entra todo un proceso de caracterización técnica para poder definir si son fitoterapéuticos, homeopáticos, si son medicamentos con cannabis o que tengan contenidos de cannabinoides. Principalmente en Colombia, nosotros tenemos que hay este tipo de 4 de licencias generales, grandes, mas sin embargo se da uno cuenta de que el cannabis psicoactiva en Colombia es mayor que 1% de THC. Sin embargo, como estamos adaptados a lo que es el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, tenemos que tener un porcentaje de cannabinoides, en este caso de THC, del 0.3 máximo. Posteriormente al 0.3 es solo comercio nacional. Desafortunadamente el comercio nacional no es tan atractivo, ¿sí? Y por eso, a pesar de que la resolución permite un 1%, dándole un respiro, una ayuda a los campesinos, a las asociaciones grandes, pequeñas y demás, no es tan atractivo para el mercado de exportación. Entonces ahí entran los ingenieros agrónomos, el equipo técnico,
para mejorar las variedades a que sean 0.3% tipo exportación. Como actos administrativos, si yo quiero pues producir, quiero tener una fuente seminal, principalmente pues debo tener la licencia de fabricación de derivados de cannabis y de fuente semillera, fuente seminal. Si ya quiero hacer una unidad de evaluación agronómica, de estudio, de poder ofrecer un servicio de atención, ahí es donde hace la unidad de evaluación agronómica y obtiene la licencia de derivados no psicoactivos de cannabis, servicios, asesorías. Finalmente, si quiero realizar una unidad de investigación en mejoramiento vegetal, es ahí donde saco una licencia para semillas o para fabricación de derivados de cannabis y así poder llegar a hacer todo un estudio de genético. Para importación de semillas es muy importante saber que es de cultivo de cannabis psicoactivo y para exportador ya puedo llegar a tener desde no psicoactivo, ¿sí? No puedo importar semillas con una licencia de cannabis no psicoactivo, pero sí puedo exportar cannabis con una licencia de no psicoactivo. Entonces ahí hay un problema porque sí o sí voy a necesitar de tener una licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. Ahorita les muestro el valor. Y finalmente, todos los registros nacionales deben hacerse en el Fondo Nacional de Estupefacientes, de entorpecentes. Los requisitos de trazabilidad, de rastreo, van enfocados principalmente a la fuente semillera. Ahí es donde interviene 100% el Estado, el gobierno, en el cual tiene el control absoluto de registros, datos, producción, y eso permite también a ellos saber cuánto se está produciendo. Finalmente, después de hacer una PEA, que es una prueba de evaluación agronómica, se hace como tal los registros y ahí ya se puede llegar a exportar. Estas son las entidades de control administrativo, INVIMA, que es similar a ANVISA, todo lo relacionado con medicamentos, alimentos y demás, para lo que ya son las licencias, regulado por el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ministerio de Justicia, para todo lo relacionado con licencias de cultivo de plantas psicoactivas, no psicoactivos, para derivados, fines industriales, investigación y demás. Y ya para hacer lo que es la prórroga o licencias extraordinarias, se vuelve a hacer la solicitud con el Fondo Nacional de Estupefacientes. Los costos. Al 2022 es importante saber que las licencias, en este caso para tipo grano, para tipo semilla, es alrededor de $3,000, ¿sí? Para el 2022. Cuando esto inició en el 2015, eran alrededor de $30,000, $40,000 una licencia. Ya ha podido llegar a bajar y ser un poco más barato el tema de obtención de licencias, más sin embargo, para los pequeños productores y asociaciones es costo. Las licencias de cultivos de cannabis psicoactiva todavía, ¿sí?, sigue siendo costosa, alrededor de los $10,000. No psicoactiva, 3,400, y todo lo que es ya investigación es alrededor de 2,700, 2,800 dólares. Como requisitos generales, saber también que es importante poder, primero, saber qué tipo de licencia voy a obtener. Yo voy a obtener una licencia solo de semillas. Importante saber que los pasos son un poco más cortos, pero tiene que saber que el ICA como importador, el Instituto Colombiano Agropecuario, es el encargado de hacer todo el registro, ¿sí? Ahora, si quiero una licencia de cultivo de plantas psicoactivo o no psicoactivo, casi siempre son los mismos procesos de tener el ingeniero agrónomo o agrónoma, y si ya por alguna razón tengo una licencia de cannabis no psicoactivo y quiero tener una licencia de cannabis psicoactivo, debo realizar un proceso nuevamente para saber las áreas, saber dónde se van a desarrollar las actividades. O sea, debo volver a hacer todo un plan de manejo agronómico nuevamente para las plantas de cultivo de cannabis psicoactivo, si tengo no psicoactivo. Y finalmente, pues debe haber un proceso más que todo administrativo. Esto era lo que les quería mostrar como el mapa en el cual debe ser 100% verificado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano en Geografía, que permite como tal
delimitar las zonas, aprobarlas y sobre todo saber el fin de cada una de las zonas del lote. Estos son unos códigos de registro que son básicamente lo que nos aprueba el poder llegar a tener cada una de las licencias. Y finalmente, pues 2022 ya tenemos como tal 1.280 procedimientos concedidos. Se pueden dar cuenta que acá lo más importante pues ha sido producir semilla, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque el negocio en un gran producto agrícola es la semilla, porque en la semilla es donde está toda la información, la cual pues va a servir para generar nuevas variedades, para generar nuevos tipos de investigación, para generar cáñamo, ¿sí? Para generar tipo psicoactivo, no psicoactivo, es la base, ¿sí? Por eso es la que más se ha estado haciendo los procedimientos y posteriormente las unidades de evaluación agronómica, ¿para qué? Para que se pueda ofrecer un servicio que apoye al mismo comercio nacional. Las empresas extranjeras vienen a Colombia como tal a obtener semillas para validar en otros países y al mismo tiempo se llevan a los ingenieros a los otros países para que sean los directores de cultivo. Las zonas en las cuales ya existe como tal las autorizaciones, los cultivares registrados, se pueden dar cuenta que es principalmente en la zona andina, superior a 2.200 metros. Principalmente se ha utilizado esa zona es por el tema del manejo de plagas y enfermedades. Sabemos que Colombia tiene diferentes pisos térmicos, diferentes altitudes y el cannabis pues es susceptible a diferente tipo de hongos, diferente tipo de plaga. Entonces estas zonas son ricas en poder llegar a mantener un muy buen suelo, una muy buena tierra y al mismo tiempo pues garantizar de que se pueda proteger el cultivo y reducir los costos. El mecanismo, el MIC, esta plataforma pues tiene unas ventajas, como toda entidad de gobierno, tiene muchas cosas, ¿sí? Pero tiene la ventaja de la transparencia, seguridad jurídica, rastreabilidad, agilidad administrativa no siempre, pero estas tres son muy importantes para poder llegar a mostrar un cultivo de alta calidad tipo exportación. Estas son las licencias que tienen de movimiento para la movilización de un material vegetal fiscalizado, ¿sí? Muy importante saber qué es fiscalizado. Y al mismo tiempo, pues debe haber diferentes tipos de etiqueta para poder conocer cómo es el cultivo, si es un cultivo, si estoy pasando semilla sexual o si estoy pasando un esqueje, un clon, semilla asexual, entre otros. ¿Cuáles son los desafíos? Principalmente las restricciones bancarias, ¿sí? ¿Quién lo diría? Estamos exportando, pero los bancos no nos quieren prestar dinero, ¿sí? Porque en Colombia hay una problemática muy grande de que el sector agro se está quedando, primero, sin gente, no hay gente en el campo, ¿sí? Y segundo, todavía sigue siendo controversial y los bancos prefieren ser un poco más cautelosos. Esto pues obliga a muchas empresas a operar en dinero y esto aumenta los riesgos operacionales, ¿sí? Principalmente cuando es tipo de exportación, el cliente no paga con dinero, sino que paga con transferencias y esto genera muchos problemas financieros para los exportadores. La burocracia, los trámites son complejos, a pesar de que el MIC es bueno y es generalizado, existe de que estas 1.200 todavía licencias o procedimientos aprobados se han demorado alrededor de 5, 4, 6, casi 6 años en este proceso. Competencia internacional, como les comentaba, pues principalmente las empresas de Estados Unidos ya están en Colombia. Hay una ciudad muy importante más allá de Bogotá, que es Medellín, que es la segunda ciudad, y esta ciudad ya está con muchas empresas porque tiene todas las características agronómicas para producir cannabis a gran escala e inclusive competir con unas ciertas partes de Estados Unidos, no California, pero sí otros estados donde también se puede llegar a producir cannabis. Y las políticas públicas, primeramente, en Colombia se está promoviendo lo que es la investigación científica. Esta es la base principal. ¿Para qué? Para poder atraer inversión nacional y también internacional, ¿sí? Porque con las inversiones es donde se puede llegar a promover más lo que es el cultivo y garantizar también un acceso seguro a los pacientes.
En Colombia casi todo el mundo produce cannabis de uso medicinal, cannabis también de uso psicoactivo. El autocultivo son de 20 plantas, ¿sí? 20 plantas por persona, por apartamento, por casa, pero no se sabe qué tipo de cannabis se está consumiendo, ¿sí? Es una problemática muy grande y por eso se debe garantizar acceso, porque en las plazas, en los mercados, casi que en todo lado, uno puede tener pomadas, cremas, ¿sí? Diferentes tipos de productos derivados del cannabis, pero no sabemos si el acceso es seguro para los pacientes. Y finalmente, el foco está enfocado en el territorio, está enfocado en lo que es la paz. Venimos de un proceso de muchas décadas en las cuales se ha habido mucha violencia y ya está incluido en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para estos 4 años. ¿Qué recomendaciones da la academia para mejorar? Principalmente, simplificar los procesos regulatorios. Tenemos un muy buen ejemplo de Estados Unidos, pero son ejemplos muy complejos. Son trámites o papeles muy complicados que ellos casi no usan. Los usamos nosotros para poderles enviar el producto de alta calidad, sí, a ellos, pero eso no genera de que pocas personas en Colombia puedan hacer los trámites, las operaciones. También expandir las prescripciones médicas, acompañado de educar, pedagogizar a todos los médicos para que ellos puedan ofrecer productos a base de cannabis medicinal y terapéutico. Finalmente, se debe ajustar los criterios de seguridad y eficacia para poder llegar a modificar qué tipos de medicamentos deben registrarse, qué otros no deben registrarse, cuáles deben ser más flexibles, cuáles deben ser más importantes para abordar administrativamente, sobre todo para los pacientes que pues, lo necesitan de manera más urgente. Y la regulación de los cannabis en los alimentos, porque deben haber límites claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya hay bebidas a base de alcohol, bebidas también sin alcohol, pero con alto contenido de cannabinoides, puede generar un problema de salud pública muy, muy grande y muy importante. Ya se está viendo en ciudades, pues precisamente como Medellín, que son ciudades muy grandes, pero que también han adoptado el cannabis de uso adulto, ¿sí? Y pues se ha visto un problema ya con la juventud, con los jóvenes y con los demás estudiantes. Como conclusión, ¿sí? Colombia ha avanzado significativamente. Tenemos una tradición de cultivar cannabis de muchas décadas, ¿sí? Pero ya hemos avanzado en el papeleo, en escribir. Ya hemos avanzado en todos los procesos administrativos y legales que nos permite seguir generando mucha más industria. Y esto es clave para un desarrollo económico, sobre todo respetando los derechos humanos y la equidad territorial. Finalmente, pues más de 1.200 licencias ya han sido concedidas, ¿sí? Pero hay un problema. Estas 1.200 licencias, hay muchas empresas que no están operando, son empresas de papel, ¿sí? Eso también es un punto importante que se debe evaluar para cuando se ofrecen las licencias. Y finalmente, pues Colombia se está posicionando como líder latinoamericano, especialmente en extractos ricos en CBD. Y se espera de que en un futuro las empresas colombianas ya exporten más allá de Europa, que ya nosotros como Colombia, nosotros exportamos THC a Alemania. Alemania ya fue aprobado el uso de THC y ya estamos empezando a exportar. Y finalmente, pues ya han habido más de 100 estudios clínicos relacionados a productos de cannabis que ya están registrados. Bueno, finalmente, muchas obrigado por su atención.